Buenas noches, esta clase es para didáctica de las artes visuales de tercer año. Hoy es lunes 28/9. Continuamos con el libro que se llama Arte y Escuelas, ¿sí? Aspectos curriculares y didáctica de la educación artística. Estamos en lo que es el capítulo 2, Enseñanza plástica en la escuela, conceptos, supuestos y cuestiones, de Marina Sprapkin. Nos habíamos quedado en el punto 4 del artículo que ella escribe, que a mí me encanta este artículo, me parece que dice cosas muy interesantes, muy prácticas, muy necesarias de entender y de tener en cuenta. El punto 4 dice, un lenguaje no solo de manos sucias. Voy a compartir pantalla. Acá en el texto tengo marcadas algunas cosas que quiero destacar de este punto que también es muy interesante. Lenguaje no solo de manos sucias. Acá Mariana lo que hace es plantear la idea que tenemos en algún modo de que tan solo con hacerlos hacer algo plástico a los estudiantes, estoy enseñando y se está aprendiendo, ¿sí? Que tan solo con que accionen y hagan una técnica o un material, o utilicen un determinado material, por ejemplo, no sé, plastilinas, que puedan modelar con plastilinas el hecho de hacer algo, como si ese hacer fuese de alguna manera mágico, y ya a partir de hacer, uno pudiera enseñar y los niños y las niñas aprender, solo con el accionar del material. Es real que para aprender plástica hay que ensuciarse las manos, pero no solo es eso. Haciendo imágenes se puede comprender las imágenes, ¿sí? La educación artística, el hacer, la experiencia de producir, ¿sí? Y como dice el diseño curricular, siempre vuelvo a esto, de co-construir con otros arte o una producción artística, esa experiencia es una experiencia donde tiene que haber aprendizaje. Y si solamente se pone el eje en el hacer por hacer, no estamos seguros de que en ese hacer por hacer realmente haya aprendizaje por parte de los estudiantes. Desde el punto de vista, desde este punto de vista se pone un gran énfasis en la capacidad propositiva de los materiales. ¿Qué quiere decir? Lo que propone el material, ¿sí? Yo les dije hoy vamos a traer acuarelas, o recibí una donación de acuarelas. Ese material, ponerlo sobre la mesa, repartir la materialidad, repartir los pinceles, o que ellos hayan traído esa materialidad, esa acción misma, ya va a proponer algo, ya propone al hacer, ¿sí? Y a veces pensamos que tan solo proponer hacer algo con un material, eso es fuente de aprendizaje. Esta mirada está atenta a los procesos de producción mucho más que a los resultados. Lo verdaderamente importante es el proceso y no el producto, se dice muchas veces. Es real que el proceso es importante, pero también es importante el producto. No porque ese producto tiene que ser perfecto, sino porque tiene que haber una reflexión, una interpretación, un pensar qué fue lo que logré, cómo lo hice y a dónde llegué y por qué. ¿Sí? Entonces, el proceso es importante, pero el producto también. El producto nos habla de a dónde pudimos llegar con todas las decisiones que fuimos tomando durante el proceso. Si solamente ponemos énfasis o la importancia en el hacer el proceso y no en el producto,
eso se convierte en un hacer por hacer, ¿sí? Sin un sentido. ¿Cuál es el sentido que le damos hoy al hacer en plástica? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que le damos hoy al hacer en plástica? En principio, no se trata de pensar la acción como un acto mecánico repetitivo o como movimientos o manipulaciones al azar. No es repetir una técnica, no es mecanizar una forma de hacer, no es tener movimientos y manipulaciones azarosas del material intuitivas. Puede ser parte de eso, pero no es eso solamente. La acción siempre tiene que ser dirigida. Si voy a hacer algo, tiene que tener una finalidad, una intencionalidad. Esa intencionalidad se puede tener, uno puede tener conciencia de por qué está haciendo eso o no tener conciencia, ¿sí? Se puede comprender por qué se está haciendo eso o no comprender por qué se está haciendo eso y simplemente responder a la acción porque hay que hacerlo, ¿sí? Esto no deja que el estudiante pueda escoger alternativas adecuadas para lo que quiere expresar. Si él no puede, si ella no puede pensar y reflexionar sobre la intención que tiene cuando está haciendo, es muy difícil que pueda elegir las opciones que tiene para poder hacer. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el docente tiene que tener en claro qué intención tiene cuando está proponiendo hacer una determinada técnica, usar un determinado material, una determinada propuesta de hacer, tiene que tener una intención eso, no es el hacer por hacer. ¿Comprenden los chicos la naturaleza y el sentido de las propuestas plásticas que se llevan adelante? Esa es una pregunta que la marqué acá con verde, muy importante. ¿Están comprendiendo? Yo me estoy planteando la clase para que los estudiantes puedan comprender por qué estamos haciendo esto. Como todo, en todo ámbito de enseñanza, la propuesta de los docentes son para que los alumnos realicen acciones. Están dirigidas con una intención y llevan un pedido de acción. Hay que hacer algo, ¿sí? En matemáticas será resolver un problema, en literatura será escribir un relato, pero siempre la intención de la enseñanza es que hay que hacer algo, una acción para aprender algo. Y en esto es una palabra súper importante para tener en cuenta, consignas, o como a mí me gusta llamarlas, propuestas. Propuestas de trabajo, propuestas de elaboración, consignas. ¿Cómo vamos a dar la propuesta y cómo vamos a decir la consigna? Va a tener totalmente una importancia dentro de la clase para que el estudiante aprenda o no aprenda. Cómo se formule esa consigna, cómo se formule esa propuesta, va a determinar el nivel de aprendizaje que se realice dentro de esa clase. Las consignas son las formulaciones que permiten o que deberían permitir comunicar a los alumnos la intencionalidad de la propuesta, ¿sí? Ahí se mezclan las dos palabras que me gustan, ¿sí? Tengo una intencionalidad para esta propuesta y yo tengo que aclarar esa intención que tengo como docente con la consigna. Los fines que ésta persigue, de qué manera que ellos puedan comprender el sentido de lo que se les pide y no hacer algo a ciegas, ¿sí? Si yo llego y le digo, bueno, hoy vamos a pintar con acuarela sobre las hojas. Vamos a experimentar cómo pintar con las acuarelas. Le vamos a tener que poner agua a las pastillas de acuarela, hacer circulitos con el papel, usar con la pintura, con el pincel.
hay que usar mucha agua para poder activar el pigmento y vamos a pintar sobre la hoja, ¿sí? En eso yo les estoy diciendo, vamos a hacer esto, y es hacer a ciegas, es empezar a hacer algo porque me dijeron que lo tengo que hacer. No tiene aclarada una intención de parte del docente. Entonces, el estudiante no se plantea la intención, hace lo que el docente le dice porque hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando estas intenciones aparecen explicitadas, las acciones que se desean promover, más que las intenciones que con ellas se persiguen. O sea, se explicita lo que se desea hacer y no cuál es la intención de lo que persigo con eso. Acá hay un ejemplo muy claro. Mezcla de colores. Mezcla de colores porque sí, en sí misma y sin un sentido. Y otra cosa es el fin de una, si yo les explico a los estudiantes que vamos a buscar una paleta más rica, con diversidad de colores, con una expresión pictórica pensada, a ver cómo, qué tipo de paleta puedo utilizar de colores, qué tipo de mezclas, y cómo podría repetir estas mezclas si las quisiera hacer en futuros trabajos. Les estoy explicando el sentido de la propuesta que vamos a hacer, ¿sí? Les estoy revelando por qué estamos en esta situación de enseñanza. ¿Por qué estamos aprendiendo este contenido? ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuál es la intención de esto? No se trata de decir solamente qué es lo que hay que hacer y con qué. Las consignas deben servir también para explicar la intención de la propuesta de trabajo, persiguiendo, la propuesta de trabajo persigue dando un encuadre a la acción, ¿sí? Es decir, la intención del docente le da el encuadre a toda esa propuesta para entender por qué estamos haciendo esto, para qué me tengo que pensar, para qué tengo que pensar, reflexionar sobre lo que estoy haciendo, ¿sí? La actividad y la manipulación de los materiales a veces se le da como ya les decía, un poder de conversión mágico. Es como que se le confieren virtudes que tan solo por usar un material uno va a poder expresarse y va a poder adquirir conocimiento, va a ser un ser más sensible, o sea, le ponemos como una importancia que después si ahondamos, indagamos, sí, los estudiantes adquirieron conocimiento haciendo eso que tenían que hacer, nos damos cuenta que esa adquisición de conocimiento no es tan real o tan cierta. Si bien es cierto que para lograr expresiones plásticas hay que hacer plásticamente, por supuesto, es también cierto que el pensamiento, ¿sí?, aporta conceptos organizadores para diseñar las acciones. De Burner en 1989 escribió esto, ¿sí? Son conceptos, el pensamiento nos organiza y nos ayuda a diseñar las acciones que vamos a hacer, ¿sí?, con un sentido y con un propósito, ¿sí? La relación proceso y producto es algo parecido o en paralelo, es el pensamiento y la acción. El proceso y el producto es parecido a pensar el pensamiento y las acciones, ¿sí? El proceso es la acción en sí. El producto es haber pensado cómo llegar a eso, ¿sí? Entonces, el pensamiento y la acción van unidos y deben trabajar de la mano, y el docente es el que tiene que procurar y promover que esto suceda dentro de la clase. La distancia entre el proyecto inicial y el producto final siempre guarda algún tipo de relación con las capacidades y las limitaciones del autor. Es decir, hay un proyecto inicial, algo que yo quiero hacer, bueno, que el estudiante va a querer hacer, y allá a lo lejos un producto final, algo que quiero lograr, que quiero conseguir. Y en ese camino hay capacidades, limitaciones, posibilidades, restricciones de materiales que voy a tener que usar o no usar, decidir, accionar,
pensar para poder llegar a ese producto. ¿Por qué los colores de una pintura se fueron amarronando, por ejemplo? Eso también se puede pensar. Si no era la intención inicial que tenía el estudiante de usar esos colores y terminó usando esos colores, ¿quiere decir que el producto final está mal? No, quiere decir que tiene que analizar, llegué a esto porque se me mezclaron así y llegué a usar colores amarronados por esta cuestión. Si no hubiese hecho esto, quizás los colores me hubiesen quedado más saturados o más puros. Entonces, esa reflexión o ese pensar sobre la acción es importante dentro del aula. Las reflexiones que se producen pensando la acción permiten a los niños apropiarse conceptualmente de la experiencia, es decir, a aprender la experiencia, a incorporar el conocimiento para que sea posible usar esos conceptos, esa experiencia, en otras realidades, en otros momentos, que puedan anticipar lo que pueda llegar a suceder y no sea solamente un ensayo y error, ir haciendo porque sí, ¿sí? Tomarse el tiempo para pensar lo que voy a hacer, cómo voy a componer, cómo voy a hacer la imagen, por qué. Si no se quiere caer en la acción por la acción misma, es necesario acompañarla de la reflexión. Entendida esta, no como una teorización, no es que yo te tengo que explicar el concepto, dictar una teoría, no, sino hacer tomar conciencia a los estudiantes de lo que se está haciendo. ¿Sí? Hacer tomar conciencia a los estudiantes de por qué se está haciendo lo que se está haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué? ¿Qué intención? ¿Sí? No es en sí misma, la acción no es en sí misma conocimiento, ¿sí? Pero sí es una fuente de aprendizaje, pero se necesitan promover, el docente necesita promover los mecanismos por los cuales los alumnos puedan tomar conciencia, ¿sí? La acción ha generado respuestas que pueden o no ser satisfactorias. Uno hace una acción y a lo mejor es satisfactorio, es lo que yo esperaba, lo que yo quería, o me sorprendo, es más de lo que yo esperaba, o no, es algo que me frustró, que no fue lo que esperaba, no me salió como deseaba. Y esa reflexión de los chicos, de las chicas, acerca de sus propias acciones permite al docente entender las intenciones que los estudiantes tienen también, porque ellos también tienen intenciones cuando están haciendo. Y si ellos pueden manifestar cuál es la intención, también el docente puede ayudar, puede direccionar, puede ayudarlos a llegar al objetivo que están intentando llegar. Puede haber intervención del adulto, del docente, ya no para decir cómo se hace, sino para permitir a los alumnos relacionar aspectos que tal vez no se hayan sido tomados en cuenta. ¿Qué te parece si en vez de agregar blanco a ese color le agregás amarillo? ¿Qué pasará? ¿Se volverá más claro también con el amarillo? ¿Qué color se? ¿Sí? Hacer preguntas que hagan pensar en posibilidades que a ellos no se le están ocurriendo y que puedan enriquecer sus intenciones o ayudarlos a lograr sus intenciones. Por un lado tenemos la intención del docente, ¿sí? Y también la intención del estudiante. Yo planteo la intención de la enseñanza, pero también el estudiante cuando produce tiene una intención de lo que se está proponiendo lograr y hacer con esa producción. O sea, a lo mejor se le ocurrió que quiere hacer una cara con ojos y quiere dibujar los ojos lo mejor que pueda y tiene esa intención. Y a lo mejor no fue mi consigna, pero él tiene esa intención. Entonces, si yo descubro que él está teniendo esa intención, puedo colaborar para ayudarle a lograr esa intención. ¿Sí? En síntesis, si bien la expresión plástica se aprende y se comprende haciendo, en eso no hay dudas. Hay que hacer, hay que producir, hay que ensuciarse las manos. ¿Sí? Pero es equivocado creer que solamente por hacer algo, por practicar una técnica, por usar un material, solamente con eso hay una situación de aprendizaje o de expresión. ¿Sí?
Al conferir al hacer esta capacidad se corre el riesgo de mistificar el accionar creativo como fruto de una visión romántica, ¿no? Como que se da el clima. Bueno, algo parecido a lo que planteamos con la libre expresión y con el modelo expresionista, ¿sí? Se relaciona con eso. Y se aleja de lo que realmente significa aprender haciendo arte, ¿sí? Aprender haciendo arte. ¿Sí? Aparte las intenciones, a veces no solamente son intenciones que tienen que ver con el contenido del lenguaje visual en sí, sino a veces la intención tiene que ver con lo que se quiere comunicar, con el mensaje que se quiere expresar. Entonces, si el estudiante se está proponiendo expresar, no sé, tristeza, ¿sí? Entonces va a tener que pensar qué colores puede usar para expresar eso que está pensando hacer, ¿sí? Entonces, eso es el no tomar a la técnica, a la producción, como un valor en sí mismo, como que fuera algo mágico, que tan solo porque propuse algo interesante y lindo, atractivo, con eso ya aprendieron algo los niños, ¿sí? No, no nos quedemos con esa manera limitada de pensar la enseñanza del arte. Pensemos las consignas, pensemos las propuestas y hagámoslas interesantes y con intencionalidad.